tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Puede tomar su asiento. Dios, por el inmenso amor que tiene para con nosotros, establece normas, mandamientos, leyes, decretos, estatutos, ¿verdad? Que Dios establece para que nosotros estemos bien. El plan de Dios para ti y para mí es que estemos bien, que seamos bendecidos, que tengamos lo mejor y que hagamos lo mejor para Él. Las cosas difíciles Él se encarga. Y le voy a decir, tenemos un Padre lleno de amor. Los hombres se ha puesto, ¿verdad?, la humanidad en diferencias a ciertos tipos de amores que hay. Hay amores diferentes, o sea, no podemos amar de una sola forma, sino hay diferentes. Y las gentes en el diccionario, las personas en el diccionario han establecido diferentes tipos. En la Biblia también los hay. En la vida secular también los hay. Hay el amor eros, el que podemos sentir entre pareja, en lo que es el amor carnal, lo que es el amor de los sentimientos, es el amor eros. Hay el amor, el sortaj, que viene siendo entre padres e hijos, que es del que vamos a hablar. El amor que sentimos nosotros para con nuestros hijos. El amor que sentimos los hijos para con nuestros padres. Y en ocasiones también el amor que sentimos nosotros, en ocasiones para con nuestros hermanos. Le voy a decir en ocasiones, no quiere decir que no se amen los hermanos. No, pero es muy diferente. Necesitaríamos sacar un estudio. Es muy diferente el amor que tenemos a papá y a mamá al que tenemos a nuestros hermanos. Mas no deja de ser amor. Entonces, hay diferentes tipos de amor. También hay el amor en la Biblia, el fileos, ¿verdad? Que viene siendo el de la amistad, el de los amigos. Y usted si ha tenido en su niñez o todavía a la fecha alguien que es amigo o alguna amiga que es amiga. O sea, ese es el amor fileos, alguien que se conectan pero es única y solamente amistad. ¿Verdad? Que en ocasiones se confunde uno con amor, pero es únicamente amistad. Es la persona que a pesar de tus errores, tus fallas, tus equivocaciones, tus enojos, tus gruñidos, como quiera te quiere, ¿verdad? Porque prácticamente es el que te dice la verdad. El del amor fileos, el amor de amigos, es el que francamente te ve y te dice, oye, estás mal, esto y esto y esto. Y tú le aguantas, porque es una persona que estimas en realidad. Lo hay. Hay el amor ágape, pero es el amor incondicional, es el amor de Dios. Tú y yo no podemos alcanzar lo que es el amor ágape, lo que es el amor de Dios, porque Él se entrega 100% por nosotros. No quiere que nos falte nada. No quiere que nosotros tengamos escasez de cualquier cosa. Nos provee de trabajo. Ya si no trabajamos y nos escaseamos, pues es culpa de nosotros, no es de Dios, ¿verdad? Prácticamente nos provee de trabajo, nos provee de alimento. Yo creo, ¿verdad? A lo mejor me puedo equivocar por uno o por dos, ¿verdad? Pero pues, pienso que el día de hoy alcanzamos comer, alcanzamos nosotros desayunar algo, tenemos un techo, tenemos a lo mejor un lugar donde vivir. Ese es el amor incondicional de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. O sea, es un amor incondicional. Hay veces que somos malagradecidos con Dios, pero Él como quiera nos ama. Él como quiera derrama esa lluvia que va a ser de bendición para nosotros. Él como quiera hace salir el sol para cada uno de nosotros. O sea, es un amor completamente incondicional. Ya de ahí en adelante, pues ya el amor que las personas en la historia han ido agregando a lo que es el diccionario, unos de un tipo, otros de otra forma. ¿Verdad? Ya algunos le llaman el amor platónico, ¿verdad? El amor platónico es el que no puedes alcanzar, como la mujer que se enamora de alguien muy importante, alguien con mucho poder, o un hombre que se enamora de una mujer que prácticamente tiene mucho dinero, o una posición de honor, ¿verdad? Que
Se puede decir como entre lo que es de reyes diplomáticos, ¿verdad? Es la sirvienta que se enamora del rey o de la reina, ¿verdad? Prácticamente, o sea, amores platónicos, amores que prácticamente no puedes alcanzar. Aún los diferencia el dinero, los diferencia la edad, ¿verdad? Prácticamente hay amores que tú sientes, ¿verdad?, por las personas y que no los puedes alcanzar definitivamente, los hay. Pero eso los inventaron los hombres, no lo inventó Dios, prácticamente. La Biblia no me habla de ese tipo de amor, me habla de estos 4 amores que se reflejan en lo que es la palabra de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es un Padre bueno, es un Padre que protege, porque el que ama protege. Si no se ha dado cuenta usted, el que ama protege, no nada más cela, protege, cuida, respalda, apoya. Y en muchas de las ocasiones no recibes nada a cambio. Ese es el amor desinteresado. Ese es el amor que prácticamente tú puedes dar a una persona. Y Dios da ese tipo de amor. No te sientas solo ni sola. Dios siempre va a estar contigo. Porque Él sí es un buen padre. La honra y la gloria a Él. Pero como todo buen papá, tiene sus regaños. Tiene sus disciplinas. Ahorita lo voy a explicar a grandes rasgos, porque prácticamente hay una gran responsabilidad de nosotros, de los padres, educar a nuestros hijos. Educarlos en lo que es normal, que saluden, que sean atentos. Prácticamente usted ve las atenciones de un hijo, ¿verdad? Es el reflejo de un padre o una madre atenta. ¿Verdad? Los niños o los jovencitos, la primera educación de modales empieza en casa. Ya después la escuela. La escuela o nos compone o nos descompone, ¿verdad? Pero prácticamente donde empiezan los primeros modales de los hijos, ¿verdad?, es en casa. Así los primeros modales de los hijos de Dios empiezan en la iglesia. Porque Dios establece, ¿verdad?, en nosotros normas de conducta cultural, social. Nos enseña a ser buenos amigos, buenos hermanos, buenos primos, buenos hijos, buenos padres. La palabra de Dios nos enseña aún lo cultural y lo social, lo moral en nosotros. La Biblia nos enseña todas esas cosas, porque tu papá, que es el mismo, es un Dios bueno. Y establece límites. Para que tú seas un buen papá, ahora vamos con los papás, ¿verdad? Al cabo ahorita se contenta y lo llevan a comer, ¿me entiendes? Ya después de lo que diga la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Y lo llevan a comer, ya se va ahí tranquilo, feliz, dice, y no le puse, ¿qué se trató la predicación, papá? ¿Quién sabe? No me acuerdo, ¿verdad? Dios establece límites igual que papá y mamá. ¿Quieres ser un buen papá? Cuando los hijos todavía se pueden gobernar, ¿verdad? Porque llegan a una madurez donde lo único que puedes dar es un consejo, ¿verdad? No te puedes meter en la vida de ellos. Lo único que puedes dar ya cuando maduran, cuando ya no viven bajo el techo de nosotros, ¿verdad?, que no viven bajo el mantenimiento de nosotros como papá, lo único que nos queda es el consejo. Pero cuando todavía están en el hogar, están bajo la protección de la casa, están bajo la manutención de papá y mamá, para ser un buen papá se deben de establecer límites. Límites. Y en cada hogar es diferente. En cada hogar se establecen lo que son horarios, lo que son conductas, lo que son la hora de la comida, la hora de llegada a la casa. Y nuestros papás nos prueban. Sí, te doy permiso, pero que llegues aquí a las 10 o a las 12 o a la 1. Depende el papá y la mamá o la situación que se dé. Y si nosotros cumplimos con los hijos, como hijos, téngalo por seguro que va a seguir teniendo permisos. Dios establece límites para nosotros, porque Él es un buen padre. En la Biblia no viene una guía específica de cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá. Por eso nosotros los padres cometemos errores. Por eso en ocasiones los padres nos portamos hasta en ocasiones injustos para con ellos, para poder decidir de sus vidas. En vez los manipulamos tanto que los volvemos, en lugar de hijos, los volvemos sirvientes. Tráeme esto, tráeme el otro, quítame los zapatos, cámbiale de canal. O sea, los volvemos nuestros sirvientes y Dios no quiere eso. Dios quiere que sean nuestros hijos. Tu hijo nunca va a ser tu amigo. Me estoy refiriendo a amigo en un sentido colectivo, en un sentido que toda la gente piensa que a un amigo se le puede decir y hacer y cuánta cosa. No, papá es papá.
aquí y donde quiera. Papá es papá, es diferente que un amigo. Papá pudiese llegar a tener una amistad con el hijo, pero no deja de ser papá. Y como papá que no estudió, ¿verdad? Como no nos dieron a nosotros en la universidad un título de papá, cometemos errores. Por eso la paciencia de los hijos. Los hijos lo que deben de ver en los errores de papá y de mamá, ¿verdad? Es una escuela. Y decir, yo soy como papá. O yo voy a ser como papá. O yo no voy a hacer lo que hizo papá con mis hijos. O sea, no hay que seguir una cadena de errores todo el tiempo. Una cadena de manipulaciones todo el tiempo. Nuestros padres son los maestros y de lo que aprendemos tú y yo tenemos que tomar lo bueno y lo malo. Lo bueno para hacerlo y lo malo para no hacerlo nosotros con los demás. Es una vida llena de límites. Dios nos deja el ejemplo. Dios nos deja a nosotros prácticamente lo que es el ejemplo. Porque nosotros, nuestra actitud como padres, o pudieras darle al hijo mucha seguridad, mucha responsabilidad, o los echas a perder. Y no le podemos echar la culpa a nadie, fuimos nosotros. No tuvimos el tiempo, no les dimos las oportunidades, no los dejamos ser en determinado momento. Si se está bañando en el lodo, déjelo. Nosotros venimos de bañarnos en el lodo cuando estábamos pequeños y no nos hemos muerto todavía. Ahí andamos batallando con el pie, ¿verdad? Pero eso es otra cosa muy aparte, ¿verdad? Ahora sí pueden decir, el pastor metió la pata, pero en un pozo. Así que prácticamente, ¿verdad? Dios establece límites. Nos deja de ejemplo Él. ¿Y el hijo? El alumno perfecto. Dijo Jesús en Juan 8:29, dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. El hijo le dice al Padre, nos deja a nosotros el ejemplo, lo que le agrada, lo que le agrada, lo que le agrada. Hay cosas que le agradan a papá y a mamá sencillas de hacer, como una llamada por teléfono. Y decirle de vez en cuando, no necesariamente el día del papá, para los que lo tienen. Papá, te amo, te agradezco. ¿Por qué? Porque yo quiero, punto. No tienes por qué dar ninguna explicación, solo tienes que exponer tu sentimiento. A mamá también, ¿verdad? Porque es el segundo padre, ¿verdad? No más que como la mamá consiente más a los hijos, ¿verdad? Su mamá tiene su lugar. Todos van, no, pues lo voy a decir a mamá, papá, ¿por qué no me diste permiso? O sea, hasta lo amenazan a uno, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Pero prácticamente Jesús trataba de agradar al Padre. ¿Sabe que dejar a los hijos cuando están pequeños que hagan lo que quieran, para que no estén chillando, llorando, molestando, es destruirlos? Es hacerlos caprichudos, es hacerlos que te avergüencen en la calle. Sí hay momentos, nosotros en determinado momento, ¿verdad? Que podemos nosotros establecer normas, sí, ¿verdad? Pero dejar a los niños pequeños que todavía no tienen madurez, a que hagan y decidan lo que ellos quieren, lo que quieren ver, lo que quieren hacer, lo que quieren salir, es destruirlos. Porque allá afuera lo que van a encontrar en la juventud mayor, ¿verdad? Mayores que ellos, es odio, rencor, coraje en lo que es en la calle. Es ilógico. Le voy a decir algo y ponga mucha atención. Es ilógico. Si usas el sentido común, es ilógico que un padre que dice que ama, deja que hagan lo que quieran los hijos. Que no les importe en determinado momento lo que les pueda suceder. Que no les importe si pueden perder la vida. Yo, aunque ustedes no lo crean, también fui jovencito en algún tiempo. Yo también fui jovencito. Y le echábamos mentiras a mamá para poder salir. Y salíamos y andábamos en los carros a todo lo que daba. Y la adrenalina de ir hasta donde el marcador, porque esa era la medida, la tara, ¿verdad? Que se le llama tara, o sea, lo que es la medida, hasta que el marcador pare, que ya no dé más. Y luego le soltábamos y emocionados todos, no sabiendo que si se vuelca el carro a esa velocidad, pues no queda ni para la muestra de sangre. O sea, ser un buen papá, es ilógico yo decir amo a mis hijos y nunca les voy a decir nada. El ejemplo está de papá, el padre que nos deja a nosotros límites,
límites establecidos para poder conservar la vida y el alma. Porque Dios quiere nuestra alma para vida eterna. Porque todo esto se acaba, es bien bonito, de verdad. Pero donde ustedes están sentados, con lo vieja que es esta iglesia, donde están ustedes sentados, había otras personas. Y ya no están, ya se murieron. Gente anciana alcanzó a fundar esta iglesia, gente de mucha edad, ya no están. O sea, estamos nosotros disfrutando lo que ellos sembraron, sí, ¿verdad? Prácticamente, pero la vida es demasiado corta. Y Dios quiere que la vida que sigue, que es la vida eterna, ¿verdad?, la disfrutes. Vive hoy, dice el libro de Eclesiastés, disfruta la vida, gózate en ella, joven, gózate en tu juventud, disfruta tu juventud. Pero dice la palabra de Dios, pero acuérdate, ahí mismo sigue y dice, pero acuérdate que de todo lo que tú hagas, ¿verdad?, se te va a llamar a cuentas. Pero disfrútalo. Ser hijo de Dios no es aburrido. O sea, Dios primeramente establece límites para nuestra vida. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aleluya, yo no los soy tan convencido. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aleluya, yo también. Ok. Ser un buen padre es separar tiempo y disfrutar juntos con ellos. Ya sea momentos en la comida, ya sea momentos con la televisión. Hay gente, hay personas en el mundo entero, y ojalá no seamos tú y yo uno de los casos, que no tenemos oportunidad ni tan siquiera de ver una película, de ver prácticamente comer alguna comida, de salir aunque sea al patio juntos a platicar con el papá. O sea, nosotros los papás, entre comillas, vivimos ocupados, ¿verdad? Claro, pues en lo que nos conviene nada más. Pero un buen padre disfruta de los momentos juntos con sus hijos. Un buen padre maduro y un buen padre que piensa, porque lo voy a decir, en veces estamos tan cegados en nuestro propio egoísmo que no pensamos. Piensa que todavía hay oportunidad de disfrutar los momentos que no pasamos. Bromear juntos. Sonreír juntos ahí en la mesa, afuera, en el parque, en el lago, pescar, salir, cacería, lo que tú quieras. Jugar algún tipo de deportes. O sea, un buen padre que ama, piensa que podía y tiene oportunidades de seguir disfrutando lo que no disfrutó atrás, porque todavía hay oportunidad. Quisiera haber reído más con mis hijos, es el pensamiento. Quisiera haber disfrutado más con mis hijos. Quisiera haber tenido esos momentos que a veces tenemos como familia, todos locos aquí, corriendo para allá y corriendo para acá, jugando a la pelota. O sea, un buen padre, ¿verdad?, es aquel que quiere estar con ellos. Porque en ocasiones no les damos los tiempos. Le voy a decir una cosa, mi hermano, y se oye cruel, pero es la verdad, ¿verdad? Sea cual sea la situación, un padre que no separa tiempo para sus hijos, que no quiere compartir con sus hijos, que tiene a sus hijos aparte, que los tiene separados y no los toma en cuenta, sinceramente no los quiere. Se oye cruel, pero pues si Dios, que es Dios, siempre está con nosotros. O sea, un padre que no se toma el tiempo para pasar momentos con sus hijos, que no se tomó el tiempo cuando estaban pequeños para educarlos, para poderles llamar, para poder jugar un rato con ellos, ¿verdad? Y sea cual sea la situación que se haya dado, ¿verdad?, en determinado momento, un padre que no busca a sus hijos es que no los quiere. Son mentiras que los quiere. Es que no le importa la relación, no le importa, porque muchas veces nosotros nos sentimos padres como procreadores de vida nada más y ya se acabó. No. Nuestros hijos les gusta que los tratemos como lo que son. Hijos. Aprendemos a amar a nuestros hijos cuando queremos estar con ellos. Cada vez los amamos más y los cuidamos más. Cuando tratamos nosotros de procurar, y le vuelvo a repetir, sea cual sea la situación, de procurar que estén con ellos. ¿Sabía usted
que los hijos se vuelven bien fuertes de carácter, se vuelven bien prácticamente unas personas triunfadores en la vida cuando han tenido a papá y a mamá a su lado para ciertos consejos, aún para detenerle, aún para poderle decir que no y sí, porque cuando le dice uno que no, ¿verdad? Pues prácticamente hay cosas que nosotros nos damos cuenta que como hijos que tenían la razón. Ayuda a madurar a tus hijos. Un padre, ¿verdad?, que realmente ama a sus hijos, hace todo lo posible. Vuelvo a repetir, no importa la situación, hace todo lo posible por estar con ellos, por atenderlos desde pequeños hasta que maduren. El trabajo de nosotros de papá es bien difícil, como en el caso mío, ¿verdad? O en el caso de cualquiera de ustedes, es cuidarlos, que la mamá los cuida, los protege cuando ellos no pueden, porque son bebés. Y lo crecen y cuidarlos de que no se caigan. Y lo crecen y lo cuidarlos de que vayan a la escuela. Y lo cuidarlos de los malos amiguitos que crezcan ahí, ¿verdad? Estar en sus enfermedades, estar trayendo el pan diario. Cada vez que sale papá, igualmente a mamá, ¿verdad? Porque hay papás y mamás juntos. Hay veces, cada vez que papá sale afuera, a la calle a traer lo que es la comida para la casa, arriesga su vida en accidentes, en lo que sea, ¿verdad? En determinado momento. Por eso valoricen el trabajo de un papá que verdaderamente ama. Un papá que ciertamente, lo vuelvo a repetir, que verdaderamente ama. Jesús, ¿verdad? Jesús, fíjese, porque hay también hay que aprender a saber escuchar. Nosotros papás nos volvemos nosotros ni siquiera reyes, nos creemos nosotros hasta a veces que como querubines que no quieren que nos digan nada. Prácticamente, oye papá, no tengo tiempo. Oye papá, no esto. Oye papá, no. Hay que aprender a escuchar a nuestros hijos. Hay que aprender como papás a saber escuchar a nuestros hijos. En el libro de Juan capítulo 11, en 41 y 42, cuando murió Lázaro, ¿verdad? Oró. Y después de orar, dice estas palabras: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Fíjese, porque es un Dios que siempre sabe escuchar. Y dice después, y lo digo, pero por ellos. Lo digo por causa de ellos, ¿verdad? No por mí, porque yo sé que tú siempre me escuchas. O sea, como papás tenemos que saber escuchar a nuestros hijos, establecer límites con los que viven en casa, saber escuchar, también darle su lugar. La Biblia me llama a mí, no exasperes, dice en el libro de Proverbios, no exasperes a sus hijos, o sea, no los hagas enojar. En ocasiones como papás nos volvemos un poquito tremenditos y nos pasamos de autoridad. Es una gran responsabilidad ser papá. En ocasiones nosotros como papá debemos decir no. Pero tú tienes que tener una buena razón para decir que no. O sea, si tú vas a decir no firmemente a algo, algún permiso o alguna cosa, debes de tener suficientes argumentos, porque el niño no es ningún ignorante. El niño es un ser pensante, es un ser inteligente, es una persona que tiene sentimientos. Y el decir no debe de tener una buena explicación. Eso es ser un buen padre. Escucharlos. El niño o el joven quiere que lo oigas, que le tomes en cuenta sus ideas, porque no siempre tenemos la razón. Yo se lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque hay veces que estoy haciendo algunas cosas de alguna manera y me dice mi hijo, papá, dale así, y ya le hago y funciona. O sea, ellos quieren saber, si tú eres un buen papá, debes de saber darle su lugar. Donde quiera, preséntalo como tu hijo. Allá en el rancho había un señor, ¿verdad?, que te llevaba a su hijo y pues se iba a los bailes y se iba para allá para acá y decía que era su sobrino, ¿verdad? O sea, somos papás, son nuestros hijos, punto. Hay que darle su lugar a nuestros hijos. O sea, si los amamos, debemos darle suficientes razones, porque son muy inteligentes. Suficientes razones para poder que ellos sepan el no tuyo. No, porque, ¿por qué? Porque soy tu papá. ¿Y eso qué? ¿Tienes razones suficientes para eso? ¿Es por tu orgullo? ¿Verdad? ¿O es por la prepotencia? ¿O verdaderamente hay una razón entendible y lógica para lo que estás tú diciendo? Vuelvo a repetirle, los niños y los jovencitos no son ignorantes, son muy inteligentes.
Entonces deben de tener suficientes razones, ¿verdad?, para un no. Porque ser papá tiene un costo, mi hermano. Fíjese bien, vamos ahí donde estuvimos ahorita en el libro de Deuteronomios 6, o donde está ahorita todavía, porque no nos hemos movido de ahí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hablando de ti y de mí. ¿Quién es el que manda? Papá. Vamos a decir que papá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en versículo 6. Estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero primero dice esto, papá. Estarán en tu corazón. O sea, ¿de qué habla? De que yo tengo que poner la muestra. Yo soy el testimonio. Ahora sí, después dice, y la repetirás a tus hijos, ¿verdad? O sea, la responsabilidad de papá no es solo dar órdenes. La responsabilidad de papá no es nada más la manutención, sino tener la experiencia para dar la orden, saber la orden que estás dando, tener suficientes argumentos para poder que el niño, el joven, ¿verdad?, sepa que es realmente cierto lo que tú estás diciendo, pero con el ejemplo. Porque dice ahí, antes de eso, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice sobre tus hijos, no. Dice sobre tu corazón como papá. Y luego después se las vas a repetir a tus hijos. O sea, está hablando, ¿verdad?, de responsabilidad y de testimonio. ¿Qué ejemplo voy a dar yo si le digo al niño, no digas maldiciones? Y yo soy bien grosero, bien maldiciente. Algunos aplauden, ¿verdad?, cuando un niño dice alguna maldición y se ríen. Mira lo que dice el niño. A ver, hijito, dijo, diles ahí. Ya dice la grosería. Pero después se la dicen a ellos. Y no les gusta. El niño cuando va empezando, cuando va creciendo, cuando se va desarrollando en la vida, todo lo que tú digas que es prohibido va a ser prohibido. Y todo lo que tú digas que es libre va a ser libre. Enséñalo a ser grosero con el ejemplo. Ellos van a ser groseros aún contigo después. Es todo lo que siembras, eso vas a cosechar. ¿Quieres ser un buen padre? Aprende cómo es un buen padre con nuestro Padre Celestial. Lleno de amor, siempre está, establece límites, siempre nos escucha y les da el lugar que se merece a cada quien. Respeta las opiniones que ellos tengan. Cuando digo, ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos esto? ¿Cómo le haremos aquí? La opinión que tenga, respétala. No crea, ame mucho a su padre. Ámelos bastante, quiéralos bastante, a pesar de sus errores. Lo voy a decir porque es una gran responsabilidad delante de Dios ser papá. Entonces, pues, ¿cómo lo haremos para que quieran nuestros hijos? Libro de Jueces, vámonos rapidito. Capítulo 13. Algunos que ya son papá, otros que se están postulando para ser padres, ¿verdad? Pongan mucha atención. Prácticamente porque ser papá no es cualquier cosa. No es nada más ser procreadores, sino que debemos de tener un gran corazón para con nuestros hijos. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8. Entonces oró Manoa. Es el papá de Sansón, sí, se acuerda, ¿verdad? Aquel hombre fuerte, aquel que tumbaba muros y que alcanzaba las zorras y las amarraba de la cola y les quemaba la cola para que se quemaran las cosechas de los filisteos. Y dice la Biblia que habría los osos y los leones, los habría así con su mano de par en par, fuertísimo el hombre, ¿verdad? Por una bendición de Dios. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que de hacer con el niño. Fíjese bien, buscando la dirección de Dios. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Aquí está lo más importante, dice,
Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? O sea, la esposa de Manoah, que es la mamá de Sansón, era estéril, no podía tener hijos, pero un ángel de Dios se le apareció y dijo que iba a tener hijos. Pero no anduvieron luego el baby shower y todo eso, no. La primera pregunta que se hizo: Señor, ella fue con Dios, ¿qué vamos a hacer con el niño cuando se cumplan tus palabras? ¿Cómo hemos de educarlo? O sea, el ser papá no es nada más el traer alimentos, vestirlo, ponerlos porque prácticamente el hombre eso es lo que piensa. Es el honor de un padre es poder traer la manutención a sus hijos, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra de Dios que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de papá es acarrear el alimento. Pero ahí no se acaba, sino acercarlos con Dios. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios dijo por medio del ángel de Jehová que se estableció, que dijo que tenía que hacer el niño, se tuvo que hacer a como dice el niño. O sea, ¿qué es lo que pasó? Toda la bendición que tuvo el niño, la fuerza, todo lo que tuvo, lo obtuvo porque fueron obedientes a Dios. Buscaron la guianza de Dios. Buscaron primeramente a Dios en oración. O sea, y Dios respondió. O sea, siempre tratando de buscar la dirección de Dios. Dice el libro de Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. O sea que el mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos, la mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos después de lo material, es la poderosa palabra de Dios. Eso es lo primero que ellos puedan recibir. Manoah se olvidó de él. Manoah primero pensó: ¿cómo le voy a hacer para este niño? Cuando crezca, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Qué cosas tiene que hacer? Y hay veces nosotros como padres egoístas nos olvidamos de los hijos. No sabes si les hacen bullying en la calle, no les sabes si acaso tienen enemigos ahí de las pandillitas, de los mismos amiguitos en la escuela, que los tratan de acosar, de burlarse de ellos. Hay niños que no tienen la capacidad de defenderse porque nosotros los hemos tenido tan sometidos que piensan que es el orden, que les digan y les digan y les digan, hasta que llega un momento que no soportan y se quitan la vida. Y la gente dice: pues pobrecito el niño, pero pobrecito el papá. Que en realidad a veces tenemos la culpa de las acciones de nuestros hijos. No todo el tiempo así es. No todo el tiempo así es. Pero la mayoría del tiempo así es. Manoah se olvidó de él. No fue egoísta. Ya lo tuve. Me enojé con mamá o me enojé con papá y me fui y papá se olvida de los niños. Eso no es amor. Manoah se olvidó de él. Lo primero que buscó fue la dirección de Dios para los hijos. Eso es lo más importante que tenemos nosotros que tener en la vida. Nosotros como padres, verdaderamente es una gran responsabilidad, porque volvemos a repetir, primero eres tú con Dios. Dale el ejemplo con nuestros hijos de ser buenos padres. Yo sé que a lo mejor no me va a pagar nada ahora, ni lonche, ni nada, ¿verdad? Porque, pastor, yo pensaba que me iba a dar una buena bendición. Ahora el día yo sí, mi hermano, es una gran bendición ser padre. Disfrútelo, así como lo digo, pero un padre amoroso. Disfrute ser un buen padre amoroso. Usted va a quedar a la historia de sus nietos y sus bisnietos de que era un padre, se pudiese decir como decimos nosotros allá en el pueblo, era un padre a todo dar, era buena gente, la pasábamos bien con nosotros. Cuando los muchachos estén platicando de alguien, algún héroe o alguien importante o alguien muy inteligente, que tu mente esté pensando en papá. Y que digas con aquella honra, con aquella orgullo: así era papá de terco y era buena gente, así era papá de fiel a la iglesia, salió adelante, así era papá. Que seas el orgullo de tus hijos. Es importante que Dios guíe a nuestros hijos. Muy importante que sea Dios el que guíe a nuestros hijos.
Porque tú y yo somos imperfectos, Dios es perfecto. Vemos el ejemplo, aún en siervos de Dios. Usted ve la vida de David, se las explicaba la semana pasada. Usted dice, mucha gente dice, yo quisiera ser como David, porque piensan que es nomás agarrar la onda y tumbar el gigante y asunto arreglado, ¿verdad? No es así, el trabajo de papá es distinto, es más fuerte. David cuando fue joven tumbó el gigante físico, pero no pudo tumbar al gigante espiritual cuando le cayó la tentación. O sea, ser papá es una gran responsabilidad, mi hermano. Muy gran responsabilidad. David fue un hombre excelente como soldado, diestro en las armas, un hombre muy valiente. Pero una persona fue ineficaz para con sus hijos. Nunca les prohibió nada. Pues eso es lo que le digo. Un padre, ¿verdad?, que no cuida a sus hijos, un padre que no está al tanto de sus hijos, un padre prácticamente que no le pone límites a sus hijos, es que no los ama. Descuidó todo, descuidó esposas, descuidó los hijos, descuidó a todo el mundo por andar en la guerra, como cuando a veces nos pasa a nosotros por andar en el trabajo. No les damos ni siquiera un ratito a los muchachos. Nunca los disciplinó en sus situaciones difíciles. En los errores de sus hijos nunca les dijo nada. Eso no es ser un buen padre. En los errores de sus hijos, ya cuando están grandecitos, da el consejo, porque si te metes mucho, ¡pum!, corres el riesgo y que te digan, ¿y tú cómo eras? No pudo. Un hijastro, o sea, un medio hermano, hijos de David, un medio hermano violó a su propia media hermana. Y David no dijo nada. Ese medio hermano lo mató a otro medio hermano para vengar la violación de su hermana. Imagínate, nomás por David no decir nada. O sea, vengó al violador, a su propio medio hermano lo mató, y la muchacha también murió porque prácticamente había perdido el honor. 3 hijos muertos. La mayoría de los hijos de David, aún ser un gran hombre, ¿verdad?, prácticamente, pero nunca les puso tropiezo. La mayoría de los hijos murieron. Su propio hijo lo persiguió para quitarle el reino, porque nunca les puso estorbo. Aún a sus sirvientes les dijo, cuando vayan a la guerra contra mi hijo, nomás no me lo maten a él, todavía consintiéndolo, después de que andaba buscando el hijo matar al padre. Y así en la Biblia vamos a encontrar muchas personas. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que nosotros, con buen amor, con buen cariño, establecemos límites, que los escuchemos y que verdaderamente les demos su lugar. Eso es lo que quiere Dios en la vida de nosotros. Hay otro hombre, mire, vamos a 1 Samuel 3:13, y Dios se enojó. Nomás por un detallito muy mínimo, fíjese bien lo que yo le voy a decir. Ser papá no es cualquier cosa. Así que los que todavía no tienen hijos, papás, estoy bien seguro de que quiere ser papá. 1 Samuel 3:13. Porque nosotros podemos llevarlos a la bendición, pero también los podemos llevar a que sean unos hijos amargados, tristes, por culpa de nosotros. Este hombre era un sacerdote, Elí, y ya lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero lo vuelvo a repetir dada la ocasión. Este hombre era un sacerdote, pero dejaba que los hijos hicieran lo que quisieran. Pero dice en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice, y le mostraré, o sea, Dios hablándole a Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y aquí está la clave, y él no les ha estorbado. Cuando tú veas, papá, que tus hijos quieren renegar de Dios, diga, no les digan nada, tranquilos. No digan nada, quédese callado, porque podemos pelear entre nosotros y nos podemos perdonar entre nosotros. Pero si haces enojar a Dios es más difícil. Libro de Hebreos 12. Está atrasito de Santiago. Libro de Hebreos, capítulo número 12, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama, primero el 5, vamos a ver el 5, dice, y habéis ya olvidado, capítulo 12, versículo 5, dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ponga atención,
Exhortación como a hijos. El padre pone límites cuando los hijos están todavía en casa. Y dice, hijo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, que no lo quiere. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. La Biblia habla fuerte en referente a nosotros cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos. Cuando nosotros ya crecen un poco y nosotros tenemos que de perdido dar un consejo bueno, pero un consejo fundamentado en la palabra de Dios. No el yo creo, yo pienso, yo me imagino, porque soy tu papá. No, mi hermano, eso no vale, ¿verdad? Nosotros podemos ser, le voy a decir, hay en ocasiones, y la mayor parte de las ocasiones, es más papá el que cría, ¿verdad?, que el que engendra. Porque en ocasiones el que engendra se va, se olvida, deja en abandono a las personas, pero el que cría viene siendo más papá. Es una honra tener papá, es de respeto tener un papá. Y si no lo has tenido, ¿verdad?, honra la memoria de papá, siendo bueno con tus hijos, llevándolo. Ser bueno es llevarlos a lo que es el camino de Dios. Pero la palabra de Dios me enseña que debo empezar yo con el ejemplo. Para poder disciplinar a mis hijos, ocupo tener yo las manos limpias. Ocupo saber lo que yo estoy diciendo para poderles exigir a ellos. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros tenemos buen testimonio delante de Dios, podemos nosotros darle testimonio a nuestros hijos de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y le voy a decir lo que todos los años les leo, para que no se les olvide de cómo ser un buen papá. Y cómo un papá malo, ¿verdad?, hace retoñar malos frutos de los hijos. Porque conocemos nomás dos tipos de hijos: los que obedecen y los que no obedecen. Y dijo un pensador muy inteligente, ¿verdad?, que los hijos que no obedecen a los papás y que no los honran, nunca prosperan. Así que si tienes tú a tu papá y a tu mamá, hónralos como Dios manda. Y concluyo con esto: un buen papá, ¿verdad?, cuando son exageradamente controladores, los hijos se vuelven rebeldes. Cuando papá y mamá se vuelven criticones, los hijos se vuelven bien sensibles a la crítica. Cuando papá y mamá son pesimistas, esa gente que para todo dicen todo lo negativo. Cuando papá y mamá son pesimistas, los hijos se vuelven amargados. Cuando papá y mamá se vuelven súper protectores, se vuelven consentidos, chifladitos. Cuando papá y mamá son débiles, bueno, en este caso papá, cuando papá es débil, ¿verdad?, los hijos se vuelven manipuladores. Cuando papá es demasiado servicial con los hijos, los vuelves inútiles e incapaces. Yo lo hago. No te vas a quebrar la uñita, mijo. Yo lo hago. Yo barro, no voy a hacer que te lastimen la cintura. No les pasa nada. Cuando papá se vuelve bien posesivo, los niños se vuelven temerosos, asustados. Usted nada más ve a los niños, hábleles por el nombre de lejos y gríteles. Y si se asusta, es que papá es tremendo en casa. Manipuladores, cuando papá es manipulador y manipula a la gente, ¿verdad?, los niños se vuelven mentirosos. Hacen eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando papá es amoroso, los niños crecen seguros, se desarrollan seguros, tienen esa seguridad, nadie los mangonea, no son personas que pueden cambiar de opinión porque se te dijo, sí, hazlo, ¿no? Sí lo voy a hacer aunque yo no quiera, pero sí lo voy a hacer. No, son niños que verdaderamente están seguros de ellos. Cuando papá es animador, los hijos se vuelven confiados. Cuando papá es sincero, ellos se vuelven honestos.
cuando son buenos maestros los papás y enseñan con el ejemplo y que de su testimonio, los niños se vuelven sabios. Esto le pasó a papá, yo no lo voy a hacer. Cuando verdaderamente papá es un siervo de Dios, asiste a la iglesia y es una persona que pone a Dios en primer lugar, sus hijos, téngalo por seguro, que le van a ser fieles a Dios. Así que mis hermanos, feliz Día del Padre. Póngase de pie.